Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Cruz Santiago. Soy del doctorado en Administración, a cargo del docente, el doctor Guillermo Robles Nucamendi, la materia es Seminario de Política y Legislación. Estoy en el primer cuatrimestre de posgrado. El título es Clase Invertida. El tema es Acto Administrativo. Lugar y fecha es Soconusco, Veracruz, a 30 de octubre del 2022. Como primer punto tenemos a definir el concepto de acto administrativo. ¿Qué entendemos por acto administrativo? Bueno, aquí les estoy proyectando dos conceptos de acto administrativo. Según la definición, a lo que se entiende o lo que se define es que el acto administrativo es una declaración jurídica unilateral de la administración pública que produce efectos jurídicos directos en ejercicio de la función administrativa, las cuales el acto administrativo tiene varias características. Vamos a mencionar algunas. Es un acto jurídico, es un derecho público, lo emite la administración pública, es ejecutorio, es impugnable y es prescriptible, entre otras características que tiene. Seguimos con la eficacia del acto administrativo. Dice que es la etapa que inicia con la denominada firmeza o fuerza ejecutoria, fenómeno que a su vez constituye un requisito fundamental para que el acto empiece a producir efectos. Lo que significa que la administración no puede ejecutar o hacer cumplir un acto sin que éste se encuentre en firme. O sea que si no está realizado, no se puede llevar a cabo. ¿Cuáles son los efectos del acto administrativo? Bueno, que puede ser directa e indirectamente. Dice aquí que aunque la creación o la modificación de la transmisión, el reconocimiento o el registro o la extinción de derechos u obligaciones que contiene el acto administrativo se dirige a un individuo en especial. Sin embargo, en algunas ocasiones surte efecto contra terceros, o sea, contra terceras personas. Y para poder realizar los efectos, pues tiene que haber una ejecución y un cumplimiento para que sea efectivo. Tenemos a la negativa ficta. Dice que la negativa ficta es el sentido de respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito y que la persona interesada, cuando la autoridad no le contesta ni le resuelve en el tiempo determinado, se convierte en una negativa ficta. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahí un pequeño mapa conceptual, un pequeño diagrama de lo que es la negativa ficta para poder más entender a fondo qué es. Tenemos un pequeño concepto que dice que es una ficción jurídica de la cual la ley presume que una petición o instancia ha sido resuelta de forma desfavorable a los intereses prominentes. El término de la negativa ficta es de 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se recibe una respuesta, quiere decir que es negativa. ¿Quién resuelve la negativa ficta? Bueno, aquí la resuelve las autoridades fiscales, el Tribunal Fiscal de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa son las encargadas de darle solución a las peticiones de los plazos aplicables. ¿Quién promueve la negativa ficta? Bueno, puede ser un particular o un tercero que ejerce el derecho a la audiencia y a la defensa presentada mediante la petición. Los plazos. El tiempo de resolución de una petición se encuentra en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. Y en el artículo 17 de la Ley Federal del Proceso Administrativo tenemos el tiempo de
resolución. ¿Ok? Nos pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un ejemplo por ahí. En el área de contabilidad o en el área fiscal, se maneja de la misma forma. La negativa ficta está en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. El proceso es la siguiente: se hace la petición a la instancia que le corresponda, se debe resolver dentro de los 3 meses. Si hay una respuesta, si no hay respuesta, se considera que pues es en sentido negativo. Y en caso de ser negativo, el contribuyente puede impugnar la resolución. Puede impugnar, perdón, aquí puede impugnar o esperar la resolución. La mayor parte se espera la resolución, pero algunos llegan a impugnar. Y en materia fiscal no existe la afirmativa ficta. En materia fiscal nada más. Bueno, espero que sea de su agrado. Aquí hay un pequeño video corto de lo más explicado a fondo de lo que es la negativa ficta. En este video te voy a explicar sobre la negativa ficta y sus efectos. Así que, comenzamos. Comencemos por definir a la negativa ficta. Esta figura implica que ante el silencio u omisión por dar respuesta en determinadas hipótesis, la respuesta se entenderá como un no. Un ejemplo en una situación jurisdiccional es en materia familiar, en donde la rebeldía en la contestación de demanda, es decir, que el demandado no formule su contestación de demanda, implica que niega los hechos y las pretensiones de forma lisa y llana, lo que conlleva la carga de la prueba sobre la parte actora para acreditar sus hechos y pretensiones. Por otra parte, uno de los casos más recurrentes en relación al uso que se le puede dar a la negativa ficta es en materia administrativa, en donde ante el silencio u omisión por respuesta de la autoridad, se debe revisar en la legislación aplicable el tipo de respuesta que se obtiene. En el caso de ser una afirmativa ficta, ya tenemos un video en el canal sobre dicha figura. Sin embargo, en el caso de negativa ficta, ante el silencio de la autoridad, debemos iniciar un proceso de nulidad para forzar a la autoridad a autorizar la petición que se le haya realizado. Déjame en los comentarios si te gustaría un video sobre el juicio de nulidad administrativa. Es importante mencionar que existen elementos a considerar dentro de la negativa ficta. 1. Tiempo. Toda petición o acto jurídico que conlleve una negativa ficta debe estar determinado en un plazo específico, lo que atendiendo al caso concreto deberás revisar en la ley aplicable. 2. La negativa ficta debe estar debidamente contemplada como hipótesis ante la falta de respuesta, es decir, no se puede presumir, sino que debe considerarse dentro de la propia ley aplicable si esta es la figura que aplica ante la falta u omisión de una respuesta. 3. Las consecuencias de la negativa ficta pueden ser variadas atendiendo a la materia de que se trate. Por ejemplo, en cuestiones jurisdiccionales se puede afirmar que revierte la carga de la prueba en el demandante, mientras que en materia administrativa se puede decir que es una negativa infundada y que por consiguiente permite la nulidad del acto. Y bueno, el siguiente punto es la afirmativa ficta. ¿Qué es la afirmativa ficta? Es cuando el silencio de la autoridad da pie a una respuesta afirmativa de la petición. Para poder entender más a fondo qué es una afirmativa ficta, en la siguiente diapositiva estamos presentando un video corto de lo que es la afirmativa ficta para que quede más claro. Comencemos por saber qué es la afirmativa ficta. Pues bien, la afirmativa ficta es la figura mediante la cual, ante la falta de respuesta, ya sea de una autoridad o de una persona, se entiende que se está aceptando la pretensión solicitada. Ahora bien, la figura de la afirmativa ficta
es algo que debe ser determinado de forma específica en la ley. Es decir, no es una presunción, sino que dicha afirmativa debe ser determinada en la ley como respuesta por defecto ante la falta de una respuesta formal. La forma más común de la afirmativa ficta es en la rebeldía de los procesos judiciales, sobre todo en aquellos de estricto derecho, como en materia mercantil, en donde la falta de contestación de una demanda en tiempo y forma puede hacer que esta figura se materialice y en consecuencia se considere que se está aceptando las pretensiones y hechos de una demanda no contestada. Sin embargo, un uso menos común y con más aplicaciones es en materia administrativa, en donde una solicitud ante una autoridad, su respuesta puede llegar a configurar dicha afirmativa ficta, aunque insisto, esta afirmativa debe estar debidamente determinada en la ley como respuesta ante la falta de contestación, ya que de lo contrario puede configurarse una negativa ficta. Esto dependerá mucho de la ley. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tienes un cliente que llega a tu despacho pidiendo tu ayuda, ya que inició un trámite para una licencia de funcionamiento en la Ciudad de México, con efectos para iniciar un negocio de bar. Sin embargo, lleva más de 2 meses sin que la autoridad le haya dado respuesta alguna. Pues bien, en este ejemplo tenemos que revisar la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles. En esta podemos ver que la autoridad tiene un plazo para contestar una solicitud y que ante la falta de una respuesta se configura una afirmativa ficta. Ahora bien, aunque legalmente se entiende que la autoridad ya respondió que se autoriza el negocio que nuestro cliente está tratando de iniciar, debemos iniciar un proceso ante el Tribunal de Justicia Administrativa para efectos de que se declare esta afirmativa en una resolución y se obligue a la autoridad a expedir el recibo de pago de derechos y posteriormente la licencia de funcionamiento correspondiente. De esta forma, usamos la afirmativa ficta prevista en la ley para poder obtener de la autoridad no solo la respuesta favorable, sino que adicionalmente una licencia que permita a una persona ejercer un giro comercial. O el inciso A, medios normales. ¿Cuáles son los medios normales de la extinción de un acto administrativo? Cuando el plazo determinado, el plazo que se termina es correcto. Un ejemplo, las licencias. Te dan de tal fecha a tal fecha, está vigente. Después de esta fecha ya no es vigente. Es un medio normal de extinción del acto administrativo. ¿Qué quiere decir normal? Porque lo podemos renovar. Sacamos una cita, renovemos nuestra licencia. O también cuando tenemos una concesión de algún permiso, tal vez para realizar una obra, y se termina el permiso, se termina el plazo, ¿qué se hace? Es volver a renovarlo. Tenemos medios anormales. ¿Cuáles son esos medios anormales? Pues cuando se interrumpa de forma natural en la ejecución del acto. Eso es un medio anormal. Revocación. Revocación es un acto por el cual el órgano administrativo deja sin efectos de forma total, parcial, un acto. ¿Ok? Tenemos el siguiente punto que es rescisión. ¿Qué es rescisión? Es la privación de un efecto en un negocio. ¿Qué quiere decir? Yo firmé un contrato con X empresa para distribuirle herramientas de seguridad para Pemex. Y la empresa no le gusta tal vez el contrato, los términos, y lo que hace es una rescisión de contrato. ¿Qué quiere decir? Damos por terminado el contrato, el convenio, tal vez yo tenga que pagar o me tengan que pagar una indemnización, porque cuando hay una rescisión de contrato, por lo regular siempre hay cláusulas en el cual pues ambas empresas tienen que cuidar los términos para no tener problemas económicos.
Caducidad. Perdón, prescripción. Prescripción, la prescripción prácticamente son, un ejemplo, una multa. Tenemos una multa y no la pagamos. Entonces tiene un plazo. Después de cierto año ya no te lo pueden cobrar porque ya prescribió, ya murió. Eso es una prescripción. La caducidad es, tenemos tal fecha o tanto tiempo para solicitar, no sé, o recabar, meter una solicitud para una demanda de un dinero que nos deban, una pensión, una herencia, y se pasa el tiempo y no la pedimos, entonces caduca y ya no podemos hacer nada. Renuncia de derechos. En renuncia de derechos prácticamente es cuando nosotros tenemos derecho. Un ejemplo, yo tengo derecho a una herencia que mi papá me dejó, pero yo no quiero nada. Entonces yo renuncio a esos derechos. ¿Me corresponden? Sí, por ser su hija, pero sin embargo no quiero nada, renuncio a los derechos que me corresponden. ¿Ok? Y por último, tenemos el término de decisión judicial. Decisión judicial prácticamente es cuando aquí es cuando se extingue el acto. Por ejemplo, presentamos un recurso en el juicio y llegamos al amparo y por decisión judicial dicen aquí termina todo. Eso es, por decisión jurisdiccional. Nos pasamos a la siguiente diapositiva y digamos en los vicios del acto administrativo. ¿Cuáles son esos vicios? Bueno, dicen que los vicios son, aquí en el concepto tenemos que son aquellos defectos o fallas en que se materializa en el mundo jurídico de acuerdo al sistema jurídico vigente, afectando su existencia ya sea de su validez o eficacia, por lo que impide su subsistencia o ejecución. Vicios del elemento subjetivo. Aquí tenemos un pequeño diagramita. Dice que se divide en competencia y voluntad. Y la competencia se divide en materia, grado, territorio, cuantía y tiempo. Y la voluntad en subjetivos y objetivos. El subjetivo es de psicología y el objetivo es de procedimiento. Dentro de los subjetivos se deriva el error, el dolo y la violencia. Dentro de los vicios del elemento objetivo tenemos el respeto al objeto en cuanto al motivo y que afectan el fin. Tenemos el desvío de poder. También tenemos dentro del desvío de poder una característica esencial que es fin personal, cuál es el objetivo, en favor de un tercero y favorecer a la administración. Y tenemos el siguiente vicio, que es el vicio del elemento formal. Tenemos procedimiento, forma y publicidad. Formas de anulación un acto administrativo. Tenemos tres formas. Dice actos nulos de pleno derecho. ¿Cuáles son esos actos nulos de pleno derecho? Bueno, solo se presenta en los casos que la ley expresa lo consigne. Consiste en la ineficiencia del acto administrativo que surge al principio y cuando carece de efectos jurídicos sin necesidad que exista previa impugnación. ¿Okay? Tenemos a la nulidad. Esta es nula cuando se encuentra condicionada a una investigación previa por parte del órgano jurisdiccional o cuando la parte interesada lo requiere, cuando el objeto de verificar el vicio lo afecta. También es nulo cuando uno o varios de sus elementos se encuentran viciados. ¿Okay? Siguiente punto tenemos la anulabilidad de los actos administrativos. Esto se da cuando dentro de la investigación o dentro de la integración de la información se detecta
que uno o varios elementos están viciados. Entonces es una agresión, pues, dependiendo del término en el que esté el acto administrativo, esto puede ocasionar que dentro de la anulabilidad de los actos administrativos, este, mediante juicio de amparo, se solicite la extinción del acto administrativo. Entonces, sí es importante que cuando se realice un acto administrativo de cualquier tema, de cualquier, o sea, de cualquier problema que se derive, es importante que se tenga muy claro cuáles son las formas de extinguirlas para no caer en el de no sabía que esto podía pasar, me podía salir mal. Y sí es importante pues leer o buscar a un experto en la materia que nos pueda ayudar a decir cuáles son las cosas positivas y negativas de un acto administrativo para poder entenderlas. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña clase invertida. Les agradezco su atención. Muchas gracias.